Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Espero que estén excelente. Denme un momento aquí, prendo mi cámara. Listo. Listo. Muy buenas tardes para todos, a todas las personas que están conectadas, a las personas también que están aquí en TikTok conectadas, y las personas que pueden ver esta sesión en la noche o que pueden ver esta sesión mañana en la mañana. Recuerden que hemos elegido este horario estratégicamente para que esas personas que de pronto no se pueden conectar en las mañanas, por temas laborales, por tema de que están estudiando, pues puedan ver esta clase pregrabada en la noche. O también esas personas que en la noche tal vez no se puedan conectar, también porque llegan de pronto muy cansados de sus trabajos, de sus estudios, pues puedan repetir esta sesión. Por eso hemos elegido el horario de las 2 de la tarde, donde sé que son muy pocas las personas que tal vez puedan conectarse en este horario, pero que dejando la clase grabada, pueden repetirla una, dos, tres veces, las veces que quieran, las veces que sea necesario. Recuerden que en la práctica, en la repetición, va a estar el aprendizaje más rápido, va a estar la claridad de sus preguntas. Y bueno, ahí ya hemos visto que en YouTube pues estamos subiendo, al finalizar la clase, estamos subiendo el video para que vayas, lo veas, lo pidas, se lo envíes, se lo compartas a esa persona de pronto que necesita conocer de esta información. Realmente estoy muy contento porque, bueno, hemos tenido personas que se están conectando muy constante, hemos también tenido personas que de pronto se dejan de conectar, pero que aún así preguntan por estas clases. Entonces, chévere esas personas que están comprometidas, chévere esas personas que se están conectando. Eh, la idea es que hagamos un plan 90 días, estos 90 días sean de mucho conocimiento, empecemos a tener nuestras cuentas de trading. Recuerden que también tenemos nuestro sistema en automático, donde tú ya puedes empezar a conectar tu capital, donde ya hay personas incluso acá que están conectando su capital a nuestro automático, a nuestros sistemas en automáticos. Tenemos automáticos en Forex y tenemos automáticos ya en índices sintéticos para que vayas y repliques las posiciones sin tú hacer absolutamente nada más. ¿Listo? Bueno, familia, entrando en materia, entrando en contexto ya para la clase de hoy. eh, durante muchos años, aprendiendo a hacer trading, hay uno de los pilares fundamentales para ser rentable o para operar como un pro. Y recordemos esos cuatro pilares que son la gestión de riesgo, tener un plan de trading. Silenciamos aquí micrófonos, listo. Denme un segundo. Aquí, listo. Recuerden que tenemos el primer pilar, que es tener un plan de trading. ¿Listo? Esas reglas inquebrantables a la hora de operar. Tenemos como segundo una gestión de riesgo. Tercero, para ser rentable, tenemos que tener una muy buena estrategia. Y cuarto, tenemos que tener una muy buena psicología del trading. Entonces, hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, que es la gestión de riesgo. Y es que durante muchos años, bueno, primero quiero comentarles cómo aprendí el tema de la gestión de riesgo. Hace aproximadamente 10 años, cuando comencé en el mercado de opciones binarias, vi algo que en opciones binarias hay algo que se conoce como el importe. ¿Listo? El importe es básicamente el dinero que yo quería arriesgar. En opciones binarias no se llamaba lotaje, se llamaba importe. Entonces, si yo quería arriesgar, por ejemplo, $100 por operación, me tenía que mantener con esos $100 durante todo el mes para poder al final del mes, si ganaba más posiciones de las que perdía, pues ya alcanzaba esa rentabilidad o esa rentabilidad de ese mes. ¿Listo? ¿Qué pasaba cuando yo me desorganizaba? Cuando yo empezaba a operar en unas ocasiones $100, en otras operaba 80, en otras operaba 40, en otras subía 200. Había mucho desorden en ese importe. Entonces, cuando hay mucho desorden,
Eso hacía que mi cuenta o subiera masivamente o bajara masivamente o se mantuviera un rato subiendo, un rato bajando, pero no había un crecimiento constante, ¿sí? No había un paso a paso, escalón a escalón que fuera escalando. Entonces, cuando me di cuenta de ese factor de que si yo no cambiaba el importe, iba a al final del mes ser rentable, entendí la gestión de riesgo, cómo funcionaba. Cuando entré al mercado de Forex, cuando entro al mercado de Forex, y creo que aquí hay personas que ya hemos visto cómo funciona una gestión de riesgo uno a uno, una gestión de riesgo uno a 2, una gestión de riesgo uno a 3. ¿En qué consiste eso? Ojo porque al final, les voy a hablar de lo que aprendí este fin de semana, lo que aprendí. Me tuve que comer mucha información para entender esta nueva gestión de riesgo que vamos a empezar a aplicar. ¿Listo? La gestión de riesgo, ¿en qué consiste? Existe gestión de riesgo uno a uno, gestión de riesgo uno a 2, gestión de riesgo uno a 3, gestión de riesgo uno a 4, gestión de riesgo uno a 5. ¿En qué consiste esto? Básicamente, si tú arriesgas, por ejemplo, 10 pips o $10 por operación, la idea es que mínimo ganes $10 o 10 pips por operación. ¿Listo? Y esa es la forma en la que lo habíamos replicado durante muchos años, o la forma en la que yo lo había replicado muchos años. ¿Que funciona? Sí, pero ahorita vamos a ver la forma de gestión de riesgo más pro, más avanzada. Entonces, para terminar de entender este concepto es, si arriesgas $10, mínimo con una gestión de riesgo uno a uno, tienes que ganar $10. ¿Listo? Gestión de riesgo uno a uno. Arriesgo 10 para ganar 10. Gestión de riesgo uno a 2. Arriesgo 10 para ganar 20. Gestión de riesgo uno a 3. Arriesgo 10 para ganar 30. Gestión de riesgo uno a 4. Arriesgo 10 para ganar 40. ¿Listo? Eso es la gestión de riesgo básica. Y de esa forma fue como la dupliqué en diferentes compañías y con diferentes personas para empezar a entender la gestión de riesgo, para saber cómo estamos aguantando una posición, para saber dónde ubicar un stop loss, dónde ubicar un take profit. ¿Listo? Recordemos que el stop loss es parar las pérdidas. Es una configuración que nosotros aplicamos en MetaTrader 5 en nuestro análisis, donde decimos, si llega a mi stop loss, ahí me retiro, ahí pierdo. El take profit básicamente es tomar ganancias, donde nosotros decimos, si voy ganando tanto, ahí es cuando me tengo que retirar en ganancias. ¿Listo? Entonces ahora vamos a pasar aquí a compartir pantalla para explicarles la gestión de riesgo más pro, más avanzada. Denme un segundo, estoy aquí compartiendo. Denme un segundo que estoy tratando de compartir. Listo. Segundo, un segundo. Listo, creo que ahí ya pueden ver la pantalla. Listo. Entonces, gestión de riesgo, vamos a ponerle gestión de riesgo básica. Disculpen ahí la letra, básica. Es básicamente, es básicamente a riesgo $100 para ganar $100, uno a uno. ¿Listo? Un ratio beneficio uno a uno. Si arriesgo 100 y gano 200, eso es una gestión de riesgo uno a 2. Recuerden que esto toca decidirlo antes de tomar alguna posición o mirar nuestro análisis para ir haciendo nuestras configuraciones de take profit y de stop loss. ¿Listo? Gestión de riesgo uno a 3. Arriesgo 100 para ganar 300. Esto sería un uno a 3. Ahora,
Normalmente decíamos, empezando este mes, que es mayo. Vamos a hacer un ejemplo con mayo. Con mayo. Resulta que este mes de mayo arrancamos con $1000. $1000. Primero de mayo arrancamos con $1000. Normalmente, la forma en la que lo estábamos duplicando era, arriesgamos entre el 1 al 3%. ¿Listo? Entre el 1 al 3%. Eso tú lo tienes que decidir comenzando el mes de mayo. Entonces aquí tú dices, bueno, yo arriesgo el 1% de mi cuenta, el 1% de mi cuenta, el 1% de mi cuenta. Entonces, entonces, si estás arriesgando el 1% de $1000, serían $10 por operación. $10 por operación, por posición. ¿Listo? Posición. Ojo, ojo, esta es la forma básica. Ahorita vamos a hablar de la forma pro. Entonces, tú todo el mes tenías que tomar posiciones mínimo de riesgo de $10. Si al final vamos a hacer de cuenta que nos vamos con un riesgo 1 a 1, ¿listo? El básico, el básico. Si al final de el mes tomábamos 10 posiciones, de esas 10 posiciones perdíamos 3, un ejemplo, perdíamos 3 y ganábamos 7, cerraríamos en un profit de el 3%. ¿Sí? El 3%. Aquí es donde es importante entender algo. El 3% de $1000, ¿cuánto es? $30. ¿Listo? $30. Eso sería lo que tú ganabas en el momento de ganar tres posiciones a favor si perdiste 3 y ganaste 7. ¿Listo? Y ganaste 7. Perdón, a ver, espérame. Ganaste 7, perdiste 3. Perdón, ganábamos el 4%. Estoy haciendo la cuenta mal. El 4%. ¿Listo? El 4%. El 4% aquí serían $40. ¿Listo? Borremos acá para no confundir. Borremos acá. Ganábamos el 4%. Serían $40 que ganaría en mi cuenta de $1000. Pero ahora vamos a pasar a la forma pro. ¿Listo? A la forma pro. Denme un segundo, aquí comparto nuevamente. Listo. Esta es la forma en la que empecé a aplicarlo de una forma de interés compuesto con el capital que vayamos ganando. Es una forma en la que, óigame bien esto, con esta forma pro mitigamos el riesgo, o sea, disminuimos el riesgo al final del mes y aumentamos nuestro profit, ¿sí? Entonces es importante entender la forma pro. Esta no la hemos hablado, hasta ahora la empecé a aplicar y está funcionando bastante bien. Tuve que estudiar bastante para entender esta forma pro y en base al cuestionario que enviamos a diferentes estudiantes me hicieron ver que algunos tal vez tenemos duplicada la forma básica, pero otros tal vez entienden la forma pro al investigar cómo lo hacen también traders excelentes, traders muy buenos con excelentes resultados. Entendí que muchos manejan la forma de nivel pro y ahora la vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer lo mismo. Digamos que tú tienes una cuenta de $1000. Espérenme, borro acá. No me gustó cómo quedó esta letra. Tienes los mismos $1000. Ahora, de esos $1000 vas a decidir arriesgar el 1%.
Tú ya decides dependiendo tus datos, dependiendo las operaciones que estés tomando. Es imposible que entendiendo los números quemes una cuenta a menos que empieces a tomar posiciones como loco, al menos que empieces a hacer martingalas, al menos que empieces a sobrelotearte. Eso no es operar como un profesional, eso es operar o más bien apostar. ¿Listo? Pongamos el ejemplo de que arriesgues el 1%. Entonces, vamos a hacer de cuenta que de esa cuenta de $1000 perdimos la primera posición. Perdimos la primera posición, ¿cierto? Perdimos esa primera posición del 1%, perderíamos $10. $10. ¿Cuánto quedaría nuestra cuenta? ¿En cuánto quedaría nuestra cuenta? En $990. $990. Ahora, tenemos para empezar a tener una gestión de riesgo adecuada, tenemos que basarnos con el balance actual, tenemos que basarnos con el balance actual, con el dinero que tenemos disponible actual al que teníamos antes. Ya con el que teníamos antes no tenemos que basarnos con el que tenemos actual. Entonces, si perdimos la primera posición, tenemos $990 para nuestra segunda posición. Entonces, en nuestra segunda posición, tenemos que arriesgar lo mismo, el 1%. Siempre arriesgamos el 1% de nuestra cuenta. En este caso, si perdemos nuestra posición o dónde tendríamos que ubicar nuestro stop loss, si llegáramos a perder 9.90 centavos de dólar. 9.90 centavos de dólar. ¿Listo? Entonces, digamos que volvimos y perdimos esta posición. Volvimos y perdimos una segunda posición. Entonces, ¿en cuánto quedaría nuestro balance? En 981, 981, 981, 900, no, perdón, esperen, 900, me devuelvo acá, 980, 980.9. ¿Listo? Espérenme acá, silenciamos acá, listo. Entonces, tenemos que basarnos siempre en el balance. En este caso, si llegáramos a perder el 1% nuevamente, miren, si perdemos el 1% nuevamente, tendríamos que perder solamente 9.8 centavos de dólar. 9.8 centavos de dólar. Ya en este caso, no estamos perdiendo 10 acá, 10 acá, 10 acá. ¿Sí? No, sino que empezamos a trabajar es sobre el balance que nos queda actual en el mercado. ¿Listo? Ahora, lo mismo vamos a hacer cuando estemos en positivo. Cuando estemos en positivo. Si nosotros tenemos una cuenta de 1000 y resulta que ganamos en una posición el 3%, tendríamos una cuenta de 1030. ¿Sí? De 1030. Ahora, si hacemos una segunda posición en el transcurso de la semana, arriesgando, obviamente seguimos arriesgando el 1%, solamente que aquí nos fuimos en un ratio beneficio 1:3. Nos fuimos en un ratio beneficio 1:3 donde ganamos el 3%. Si nuestra cuenta entonces en balance está en 1030 y arriesgamos ese 1%, tendríamos que arriesgar $10 con 30 centavos. Con 30 centavos. $10 con 30 centavos. Siempre arriesgamos el 1%. ¿Listo?
el 1%. Y así progresivamente. Resulta que la ganamos. Resulta que la ganamos. Ahora tenemos entonces en nuestra cuenta, tendríamos perdón, mil, 1040. 1040. Espérenme, borro acá. Tendríamos en nuestra cuenta 1040,3. 3 centavos. Punto 3 centavos. Y sobre este balance, cuando tú tomes una siguiente posición, sobre este balance también vas a operar el 1%, pero sobre el balance completo. ¿Listo? ¿Esto qué va a hacer? Que aprovechemos lo que vayamos ganando durante el mes. Eso va a hacer que aprovechemos lo que vamos ganando, el volumen. Pero cuando vamos perdiendo, vamos a mitigar el riesgo. ¿Listo? Vamos a ir mitigando el riesgo porque el riesgo se empieza a disminuir. O sea, si vamos bajando nuestro balance, el 1% cada vez va siendo menos. Y al final del mes, tú tienes que mirar, bueno, iniciaste el mes con $1000. Si el balance subió bastante, pues cuánto de porcentaje ahí sí generaste al final del mes, un 10, un 15, un 20, pero la forma correcta en la que empiezan a manejar la gestión de riesgo los traders pro es esta, un poquito más compleja, pero es empezar a entenderla y a ponerla en práctica, porque siempre la hemos aplicado de la forma más básica. ¿Listo? Siempre la hemos aplicado de la forma más básica, que siempre arriesgamos con el mismo importe, que siempre ponemos el mismo importe. Entonces aquí ya en este nivel pro aprovechamos el volumen de las ganancias y disminuimos las pérdidas si vamos en negativo, si vamos en una racha negativa, disminuimos nuestro riesgo. Pero en las ganancias aprovechamos ese volumen para que la cuenta crezca mucho más. ¿Listo? Y de esta forma es como empieza a funcionar una buena gestión de riesgo en el mercado. ¿Hay alguna pregunta antes de que finalicemos? Hoy quiero que empecemos a practicar esto, ¿listo? Hoy quiero que empecemos a practicar esto. Finalizamos clase, vamos a revisar algún activo, vamos a empezar a enviar señales al mercado, ¿listo? Vamos a empezar a enviar señales al grupo para que empecemos ya a copiar y pegar, empecemos a ganar, empecemos a poner en práctica todo lo que estamos haciendo. Si no hay preguntas, vamos a revisar qué activo quieren que revisemos. ¿Qué activo quieren que revisemos el día de hoy? Empezamos ya a meternos al mercado, a tomar las posiciones. Tum. Listo. Si no hay en este momento, a ver, Crash 600, listo, vamos a revisar Crash 600. Listo, entonces ya saben, esa fue lo que vamos a empezar a practicar en gestión de riesgo. Bueno, vamos a irnos a Crash 600. Recordemos que la naturaleza de este activo son las ventas. En el Crash 600 son las ventas. Pero, en este caso está interesante. Vamos entonces a mirarlo primero en 24 horas para identificar las áreas. Nos vamos a la parte horizontal y revisamos. Podemos encontrar que estamos en las partes superiores del Crash 600. ¿Listo? Las partes superiores del Crash 600. Ahora nos vamos a ir a 4 horas. Ya sabemos que estadísticamente podemos entrar mejor en cortos y esto nos favorece también porque el Crash 600, su naturaleza es las ventas, o sea que puede caer más fuerte. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar que estamos en un área de ventas. En este momento estamos en área de ventas. Si quisiéramos vender justo ahora, lo podemos hacer. Es una muy buena zona. Vamos a mirar a una hora.
Me gusta, está bastante interesante esa zona para ventas. Listo. Miren, esa zona de ventas está bastante interesante. Aquí lo único que hago es acomodar mi posición. Coloco mi posición en corto. Recordemos que las posiciones en corto aparecen como short position en MetaTrader, en TradingView, ¿listo? En TradingView. Y coloco mi posición. Coloco mi posición. Yo la coloco normalmente a 100 pips. En el, no, en el, listo, en el 90% acá. Vamos a 15 minutos. A ver si de pronto... Bueno, en este momento, mira, en este momento podemos entrar en ventas, pero la verdad es que está muy, o sea, se puede devolver aquí en este punto porque todavía sigue en zona y pues puede tocar el stop loss. Yo recomendaría que si sube hasta este punto, hasta el 25.663 podríamos buscar una venta. O podríamos entrar ahí, justo ahí podemos entrar en ventas y colocamos un stop loss ahí. Fácilmente nos puede dar una operación 1 a 2, un ratio de beneficio 1 a 2. Miren, arriesgamos 100 pips para ganar 200 pips. Básicamente, si colocamos el mínimo lotaje, que es 0.2, arriesgamos $20. Pero podemos ir a ganar 40. ¿Listo? 40. Fácilmente, ojo, fácilmente. Pero también tenemos una proyección que miren hasta dónde puede estar llegando ese nivel. Bueno, esa operación, un 1 a 7. Un 1 a 7. Básicamente, si arriesgamos $20, podríamos estar ganando $140. No es una posición complicada, la verdad es una posición que está como sencilla, está fácil. Yo esperaría, tendría paciencia que subiera ese nivel en el transcurso del día. Mira que estamos revisando la gráfica en 15 minutos. En 24 horas nos está marcando, nos está marcando una muy buena zona de ventas. Entonces yo esperaría, si retrocede o la puedo dejar hasta programada. Si tú quieres, puedes dejarla programada y buscarías el corto. ¿Listo? Buscaríamos el corto acá. Miren, así básicamente se haría como el TP1 siempre va a ser en el ratio beneficio 1 a 1, ¿no? El TP1, el Take Profit 1, sería como el primer ratio beneficio. El 1 a 2, ahí tenemos un Take Profit 2 para resguardar nuestro primer profit. Y bueno, pues si la operación se da bastante bien, si se da bastante bien, pues nos podemos ir hasta inclusive un 1 a 7, un 1 a 7, arriesgando simplemente $20, ¿sí? Con el mínimo lotaje, con el mínimo lotaje. Entonces la podemos tener pendiente, la podemos empezar le podemos hacer seguimiento y podemos empezar a compartirnos las señales dentro del grupo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo por esta sesión de hoy. Esto sería todo por esta sesión de hoy. Empezamos a hacerle seguimiento al CRA 600. Recuerden cómo comenzamos siempre. Empezamos con un activo, progresivamente vamos metiendo dos, tres activos, nos mantenemos entre uno hasta cinco activos analizando y haciéndole seguimientos. No vamos a coger todo en desorden, sino lo vamos haciendo eh, poco a poco. Ahora, recuerda, si no tienes aún una cuenta de trading, puedes escribirme, te ayudo a que creemos la cuenta, tengas una cuenta demo por lo menos y empieces a tomar las posiciones. Si de pronto no quieres operar, si se te hace muy complejo, recuerda que tenemos nuestros sistemas en automáticos, tanto en Forex como en índices sintéticos. Listo, próximamente también lo vamos a tener en acciones.
en acciones. Entonces, familia, bueno, hoy aprendimos algo importante, la gestión de riesgo, cómo se maneja como pro, y empezamos análisis en el CRAS 600. ¿Listo? Veo que no hay preguntas o tienen alguna pregunta. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? Ya que me hiciste ahí la pregunta del CRAS 600. ¿O todo quedó claro? Todo queda claro, todo queda claro. Listo, vale. Veo que no hay preguntas, entonces excelente. Todo bien, listo, excelente. Perfecto. Familia, entonces fue un gusto estar con todos ustedes el día de hoy en esta primer clase del mes, primer clase de la semana. Va a quedar grabada en el canal de YouTube, entonces si quieren la pueden revisar ahorita más tarde, si tienen que aprender algún concepto. Para las personas que se conectan en la mañana o los que no pueden conectarse en la noche y en la mañana, bueno, la clase está quedando grabada en YouTube y la pueden repetir las veces que quieran. Fue un gusto estar con todos ustedes y espero que les sirva mucho la información también a las personas que ven esto después y nos vemos en una siguiente sesión. Chao, chao, que estén muy, muy bien y nos vemos en los mercados, familia.